Bueno, buenos días, Juan David. Nosotros pues obviamente vamos a ver un tema y es sobre la población afrodescendiente en Colombia, ¿no? El tema de la guía número 3. Antes de empezar, pues obviamente debemos definir qué es la población afrodescendiente, ¿no? Son todas las comunidades negras obviamente que habitan nuestro territorio y tienen una cultura propia, una historia propia, ¿cierto? Tradiciones y costumbres que la hacen única, diferente a las comunidades indígenas, mestizas y blancas que hay en nuestro país, ¿cierto? Está compuesta por los diversos grupos descendientes de los africanos traídos como esclavos para trabajar en las minas, ¿cierto? Desde la época de la conquista por los españoles. Durante la época de la conquista y la colonia, pues obviamente los españoles necesitaron mano de obra barata para poder explotar los recursos naturales que hay en nuestro país. Y obviamente trajeron de África esa mano de obra, pues en este caso esclava. Entonces todos aquellos descendientes de ellos pues, obviamente hacen parte de la comunidad y la población afrodescendiente de nuestro país. Bien, aquí podemos ver en el mapa que la gran mayoría de esa población se asienta o vive tanto en la costa caribe como en la costa pacífica, ¿no? La costa caribe aquí, todos los departamentos, bien, y también obviamente en la isla de San Andrés y Providencia, y la parte del Pacífico, Chocó, también una parte del Valle Cauca Nariño, ¿sí? Y obviamente pues hay ciertos grupos diseminados por todo nuestro país. Entonces pues obviamente que tengamos eso claro para después obviamente seguir trabajando. Y también tener en cuenta también el concepto de discriminación, ¿no? Discriminación es apartar, ¿cierto? Dejar a un lado eh, por diferentes razones, tanto de raza, cultura, creencias, situación económica, bueno, entre otras muchas cosas que vamos a trabajar más adelante. Bien, bueno, esto lo vamos a leer cuando pues, tengamos la clase y aquí quiero que nos centremos en estas dos preguntas. La primera es a qué se refiere cuando se dice que en el artículo 7 de la Constitución Política del Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación. Entonces, ¿qué entiende usted por proteger la diversidad étnica y cultural? Entonces, recordemos, ¿no? Diversidad son muchas cosas, plural, ¿cierto? Diversidad étnica significa muchos grupos étnicos, muchos grupos culturales que hay en Colombia, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa protegerlos? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Sí, eso es lo que tiene que contestar usted. ¿Qué puedes inferir cuando decimos que la expedición de la Constitución de 1991 generó un nuevo paradigma que pretende romper con más de un siglo de imposición y configuración del Estado y de la sociedad misma, desde una perspectiva monocultural, monorreligiosa y monolingüística? Bien, ¿qué quiere decir eso? Bueno, cuando hablamos de paradigma, estamos hablando de como de una ley ya establecida, ¿cierto? Entonces, con la Constitución de 1991 se rompió esa ley establecida. ¿Y qué establecía? Pues establecía una sociedad monocultural, es decir, solamente reconocíamos a la cultura española, una sociedad monorreligiosa, es decir, solo reconocíamos a la religión católica, y una sociedad monolingüística, es decir, solo reconocíamos al castellano, al idioma traído por los españoles. Entonces, con la Constitución del 91 rompimos eso, ya reconocemos nuevas culturas, la cultura indígena, afrodescendiente, la mestiza, ¿cierto? Ya no reconocemos solo la religión católica, ahora hay muchas más religiones, ¿bien? Muchas más creencias, reconociendo también las creencias de los indígenas, de la población negra, y también reconocemos que los indígenas tienen su propia lengua, ¿cierto? Su propia forma de comunicarse, pues diferente a la imposición del idioma castellano, ¿bien? Entonces, con la explicación, usted pues obviamente va a tratar de, con sus palabras, de expresar qué significa romper esa creencia que solo éramos españoles, católicos y que hablábamos español, nada más. Ya rompimos eso, ya no somos españoles, es una mezcla de muchas culturas, ¿bien? Una mezcla de la cultura indígena, afrodescendiente, la mestiza, la blanca, somos una mezcla. No solo creemos en la religión católica, también rescatamos la religión y las creencias de los grupos indígenas, de los afrodescendientes. Y no solo hablamos el castellano, también hay muchísimas lenguas indígenas, ¿bien?
espero que esto a grandes rasgos le sirva para poder entender y poder responder esas preguntas. Bien, bueno, entonces dejamos hasta ahí.